¿Cuáles son los factores de estrés que te desestabilizan? Pues me desestabiliza mi suegra, me desestabiliza mi hijo el pequeño, que es insoportable, me desestabiliza el desorden, me desestabiliza ver que no tengo dinero en la cuenta corriente, me desestabiliza ver la mediocridad de mis hijos. Y esto me pasa al siguiente paso, que es comprender. A continuación, la doctora Marian Rojas te regala unos consejos que seguramente te ayudarán a enfrentar y evadir tus temores. Ponte cómodo, esto es Leyes del Éxito. Yo siempre digo, y me parece clave, que en esta vida todos tenemos algo que superar. A veces es muy llamativo y otras veces es menos llamativo. Pero todos nosotros tenemos cosillas. Tenemos miedos, traumas, fobias, relaciones que no sabemos gestionar, heridas. A veces son más y a veces son menos conscientes. Es que hay que entender que la gente puede ser que pida ayuda por un tema en concreto, es decir, yo voy a terapia porque tengo una depresión, yo voy a terapia porque tengo miedo a volar y por mi trabajo tengo que volar, yo voy a terapia porque tengo una relación tóxica con mi marido, con mi mujer, con mi hijo, con mi suegra, con mi suegro. Es decir, uno pide ayuda. A veces uno viene a consulta, esto es una frase que he escuchado mucho en los últimos años, que viene y me dice, Marian, yo vengo porque todo me va bien, pero no soy feliz. Esto es una cosa clave. De hecho, en Encuentra tu persona vitamina le dedico un apartado a ello. ¿Qué sucede en la persona, en los cimientos de la personalidad de esa persona que tengo delante, para que a pesar de que todo le vaya bien económicamente, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de salud, pero que nota que tiene una gran insatisfacción vital? Es la capacidad que uno tiene de disfrutar lo bueno y la capacidad que uno tiene de gestionar lo malo. Para mí eso es la clave de la vida. Es decir, que te llegue algo bueno, una comida con amigos, una buena noticia y que tú lo sepas disfrutar. No que estés, por ejemplo, estoy pensando tengo un paciente que tiene una empresa de catering y que se pasa organizando cada evento y el día del evento, cuando todo sale fenomenal, ya está pensando en el siguiente evento y no disfruta lo bien que está saliendo. Eso es un motivo de intoxicación para el organismo. Eso me enferma, porque cuando yo no conecto de forma adecuada con lo bueno, mi organismo lo que detecta es que nunca hay motivos de disfrute, porque siempre hay que estar o vivir en estado de alerta por algo nuevo que puede surgir. Primero está lo que los demás dicen de mí, luego lo que creo yo de mí, luego, ahora en un mundo de redes sociales, ¿qué imagen intento aparentar en las redes sociales? Hablaba hoy con un paciente que en sus redes sociales intenta, en su LinkedIn, siempre pone algo como cultureta, que me decía él, ¿no? Digo, es que yo creo que mis seguidores piensen que soy muy culto y entonces, pues ahora, el tema de Ucrania, sube como artículos pues del New York Times, de la BBC en inglés y hace un pequeño comentario porque le gusta que la gente piense que es más culto de lo que es, porque le gusta dar esa imagen. Bueno, pues esto es importante saberlo, porque muchas veces en nuestra vida no hay una buena coherencia entre lo que la gente piensa de mí, entre lo que yo soy de verdad o lo que yo creo que soy, lo que muestro en las redes sociales y luego la verdad, la esencia que uno tiene dentro. Esos fantasmas, esas luces y sombras que todos tenemos en nuestra vida, que muchas veces nos cuesta de verdad hacer un equilibrio correcto al respecto. ¿Qué pasa? Que si no existe un buen equilibrio en todo esto, yo me rompo. Es decir, si entre lo que yo muestro, entre lo que yo creo, entre lo que yo hago ver a mi familia, hay una distorsión, yo me voy a romper y esa conducta autodestructiva me va a hacer muchísimo daño. ¿O cuál es tu peor versión? ¿Quién es Pedro, Alberto, María, Rosa enfadado? ¿Cómo se enfadan ellos? ¿Cómo se enfadan ellas? Es decir, ¿cómo sacan ese momento de agotamiento, de irritabilidad, de bloqueo, de timidez extrema, de pensamientos autodestructivos donde uno no se soporta ni a uno mismo? Una de las claves para salir ileso de esto es conocerse, porque cuando uno se conoce, se siente aliviado. Esa emoción va a generar un impacto en nuestra salud física y psicológica. Unos pueden ser migrañas, dolores de cuello, contracturas musculares, temblor en el párpado, que se nos duerma alguna parte del cuerpo, que se nos duerman las manos, problemas de gases intestinales, problemas de articulaciones. Es decir, es infinito. Desde la migraña, pasando por problemas endocrinos, pasando por problemas de fertilidad. Es decir, todos nosotros, todos somatizamos en alguna parte del cuerpo. A veces es más visible y otras veces es menos visible. Pero nuestro organismo nos manda una señal. Es decir, nuestro cuerpo nos avisa que algo está sucediendo. Por otro lado, ¿cuáles son los factores de estrés que te desestabilizan? Pues me desestabiliza mi suegra, me desestabiliza mi hijo el pequeño, que es insoportable, me desestabiliza el desorden, me desestabiliza ver que no tengo dinero en la cuenta corriente, me desestabiliza ver la mediocridad de mis hijos. Y esto me pasa al siguiente paso, que es comprender. Tras el conocimiento, paso a la comprensión, porque vuelvo a la frase, comprender es aliviar. ¿Y qué tengo que comprender? ¿Cómo funciona mi organismo? Por eso en las épocas de estrés salen canas, se cae el pelo, empiezan las alopecias.
De hecho, uno de los temas, otro día hablando con un peluquero Moncho Moreno, amigo mío, me decía, Marian, hay un auge de problemas de canas, un auge de canas en gente joven desde que ha pasado la pandemia. Bueno, esto es un tema que cuando uno lo entiende, dice, no lo entiendo, que me han salido canas y yo me considero un tío joven, una mujer joven. Es decir, en el momento agudo de estrés, mi cortisol es como un bombero que apaga todo el mal que hay con citoquinas inflamatorias, es decir, es bueno. Lo malo es cuando estoy constantemente generando ese cortisol. ¿Por qué? Porque entonces mi organismo se va a inflamar. Y cuando mi organismo se inflama va a haber cambios a todos los niveles. Al cortisol, por ejemplo, le encanta guardar todo lo que come como grasa, por si, por ejemplo, entras en hambruna o en guerra, para que tú tengas grasa para seguir trabajando. Por eso las épocas de estrés, alguno lo habrá notado, de repente empieza a tener grasa en la zona de la tripa, en la zona abdominal. De repente digo, bueno, tengo un pequeño flotador, no estoy gordo, pero gorda, y de repente me han salido pues, un poco de grasa aquí. Esto es debido a estos estados de cortisol. Otra cosa que nos ayuda a bajar los niveles de alerta y que a mí me apasiona y lo hago muchísimo en terapia es escribir. Dedicaría una sesión entera a esto porque la escritura y la lectura son uno de mis campos de investigación, pero cuando uno escribe, hoja y un lápiz o un papel, y un lápiz o un boli, y uno escribe cómo se siente y lo que me pasó y lo narra en papel, las zonas del cerebro encargadas de la narrativa mitigan la sensación de dolor. Por eso a lo largo de la historia, pues, muchas personas han escrito diarios, libros, escribiendo sus cartas, sus sensaciones y se curaban. Es decir, mucha gente se aliviaba solo por el simple hecho de escribir. Entonces yo lo recomiendo, no en notas del móvil, sino un cuaderno y ir escribiendo cómo uno se siente. Hoy en día sabemos, científicamente demostrado, que la actitud previa a muchísimas circunstancias de nuestra vida influye de forma muy importante en el resultado. La actitud con la que yo llego al tratamiento de quimio, la actitud con la que yo llego a un examen, a una cita romántica, a una cita de trabajo, la que yo llego a un proyecto, a la presentación de resultados de mi empresa, a preparar una sorpresa. Es decir, la actitud modifica el riego de sangre en zonas de mi cerebro. A mejor actitud, mejor irrigación sanguínea. Y, por lo tanto, si me llega algo bueno, tengo mucha más capacidad de crear, de ver, de percibir, de planificar, de solucionar. En cambio, cuando yo soy una persona que no veo bien, o sea, que no lo veo, porque no estoy en lo mío, porque no me doy cuenta, porque tal, los resultados son mucho peores. No lo vas a conseguir, no puedes, esto no te va a pasar, tal. Marian, deja de hablarte así. Gonzalo, deja de hablarte así. Jesús, deja de hablarte así. Es decir, salte fuera, haz un distanciamiento emocional y háblate desde el tú. Háblate desde no hagas esto. Oye, ya vale de tratarte así de mal. Y uno se va a dar cuenta, te vas a dar cuenta cuando lo hagas, que de repente te deja de hacer tanto daño. Es un mecanismo que tiene el cerebro que me parece interesantísimo para aliviar momentos de angustia. A ser conscientes de cómo somos, a intentar comprender nuestra historia para así llegar a nuestra mejor versión en esta vida.